hágase la luz. Y la luz fue hecha. Esta tierra en que vivimos fue en su origen una masa incandescente. En ella no existía materia orgánica porque el calor la hubiera consumido. Y era incapaz de sostener vida alguna hasta que Dios, en su infinita sabiduría, decidió crear materia orgánica para hacerla fértil. La materia orgánica del barro con que se hacen ladrillos y tejas se quema en el cocido, y las tejas nuevas son, por tanto, incapaces de alimentar una planta. Y sin embargo, tejas hechas con el mismo barro y en el mismo horno, pero hace 50 años, aparecen aquí cubiertas de líquen que descompone la superficie de las tejas. El polvillo de la teja descompuesta mezclado con el que el viento aporta y con los restos del líquen forma una tierra en la que sí pueden vivir otras plantas, que al morir aumentarán la cantidad de tierra y su fertilidad. Y así crecen plantas sobre tejados lo bastante viejos para haberse hecho fértiles por el mismo proceso que creó la fertilidad del mundo y la sigue creando. Esta es lava reciente, cristalina, pero esta otra, más vieja, tiene ya las dos heridas que la van a deshacer. Una es la grieta, la otra es la capa de líquenes y musgos que se ha apoderado de su superficie. La lluvia se mete en la raja y la helada la hará más grande porque el agua al helarse aumenta de volumen con enorme fuerza. Esto explica esas grietas que poco a poco y al cabo de siglos acaban por desmenuzar los peñascos. Mientras tanto, el líquen y el musgo descomponen la superficie de la peña. En esta, la capa de líquen parecería un bosque virgen si el reloj no diese idea de su tamaño. La piedra descompuesta y los restos del líquen alimentan otras plantas y así, sucesivamente, se convierten las rocas en tierra fértil, que en esta capa de lava reciente ha reunido los arrastres en las zonas bajas en cantidad suficiente para que den fruto unos melocotoneros. Pero el gran productor de fertilidad es el árbol. Sus hojas toman del aire carbono, aquí representado por diamantes, que son carbono puro, y de las profundidades del suelo sacan sus raíces elementos químicos que al combinarse en el árbol sintetizan materia orgánica bajo las formas de troncos, ramas y hojas. Y cuando los árboles forman bosque, su suelo se cubre con troncos derribados por la edad o por el viento, hojas y ramas, también deyecciones y restos de los animales que en el bosque viven. Todo ello es materia orgánica que se incorporará a la tierra. En la atmósfera húmeda y oscura del bosque
se desarrollan hongos y bacterias que convierten la celulosa en materia asimilable por las plantas. Y las lombrices y las hormigas se encargan de incorporar a la tierra la madera muerta descompuesta por los hongos, aumentando su fertilidad. Y esa fertilidad creada tan maravillosamente en miles de siglos, la destruimos inconscientes cuanto más deprisa crece la humanidad y más la necesita. Talamos bosques sin preocuparnos de que los rehagan los árboles jóvenes, que también son arrasados. Y al no estar sujeta por las raíces, la tierra de las laderas es arrastrada por la lluvia hacia los valles. Montañas que antes fueron bosques, parecen hoy montes de la luna. No solo no producen absolutamente nada, sino que al no cubrirlas un suelo esponjoso, la lluvia que en ellos cae desciende con sus arrastres sobre las vegas, que quedan también inutilizadas para el cultivo. Nuestra falta de cuidado y a veces la codicia de un ganadero hacen que el fuego consuma bosques mucho más productivos como bosques que como pastos. Bosques cuyas ramas retienen toneladas de agua de lluvia, que así tiene tiempo de ser absorbida por el suelo y alimentar manantiales, en lugar de inundar vegas. Cuando llueve sobre un suelo cubierto de hierba, la hierba amortigua el golpeteo de las gotas, pero en el suelo desnudo, cada gota remueve unos cuantos granitos, y cuando el agua corre por la superficie, los arrastra. Por ese motivo es tan perjudicial agotar los pastos con exceso de pastoreo, porque en la tierra desnuda se forman socavones que una vez empezados son difíciles de contener y pronto acaban para siempre con todo el pasto. Muchos labradores se empeñan en labrar las laderas en el sentido de la pendiente. Cuando llueve fuerte, cada surco es un torrentito que se lleva de la finca el agua y la tierra. Aquí han sobrevivido a la catástrofe las piedras y algunos almendros bien arraigados. Cuando el agua puede correr cuesta abajo sin encontrar obstáculos, adquiere gran velocidad y mientras más corre, más arrastra y más destruye. Esta finca está toda ella en pendiente. Se labró año tras año, siguiendo la rutinaria costumbre de hacer los surcos bien rectos y con pendiente. Y en pocos años se acabó la finca. Pero no acaban aquí los daños que causan labrar según la pendiente, exceso de pastoreo, fuegos y talas. Una gran parte de la tierra arrastrada llega al mar. Y el mar nos la devuelve convertida en arena, en playa. Pero esa arena no se queda allí. El viento la empuja tierra adentro y así se forman esas dunas que avanzan constantemente y cubren campos fértiles y entierran pueblos enteros. Cuando se cultivan laderas, debe frenarse al agua en su carrera hacia el valle. Y esto se consigue si se labra cada surco al mismo nivel, para que el agua tropiece en cada uno de ellos al bajar de uno a otro, y los llene como si fuesen estanques alargados en que cabe muchísima agua. Estanques permeables, con una gran superficie por la que el agua penetra en el suelo, aun después de pasada la tormenta. Es un error creer que un labrador es bueno si labra surcos rectos. El que sean rectos puede dejarle sin tierra que labrar. En Estados Unidos se cultivan las laderas en fajas con bordes a nivel. Y siempre hay una con plantas entre cada dos fajas segadas. Estas plantas detienen los arrastres, aprovechan el agua que baja, los campos están preciosos y el labrador cosecha más y conserva su tierra.
En España resolvemos el problema con terrazas, cosa facilísima de hacer en cinematografía. Pero en el mundo real, ello supone un enorme gasto y muchísimo trabajo que solo se justifican cuando se trata de implantar cultivos de muy gran rendimiento. Algunas terrazas de campos españoles fueron hechas hace muchos siglos. No basta con impedir que la erosión robe nuestra tierra. Hace falta tratar al campo como se trata una fábrica, que debe durar eternamente, y no como a una mina que se explota mientras rinde y luego se abandonan sus ruinas. A las fábricas se les suministran materias primas para que los obreros y las máquinas las transformen en un producto industrial. Y si el suministro falla, la fábrica se para. La salida del acero fundido, que es el producto, la cosecha de esta fábrica, depende de que no falle el suministro de materias primas. Y en el campo ocurre lo mismo. El suelo es la fábrica, la planta es el obrero que coge por sus hojas carbono del aire y veamos lo que hace en el terreno. La tierra fértil, además de nitrógeno y materia orgánica, debe tener una veintena de materias primas, como potasio, calcio y fósforo. Y solo citamos 3 para simplificar la explicación. Si quitamos un poco de tierra, veremos cómo esas materias primas que la planta convierte en cosecha son tomadas por la raíz, por las manos de nuestro obrero planta. Lo mismo que esta jovencita las tomará más tarde en forma de batido. El estiércol del ganado que se comió la cosecha no le devuelve al suelo todas las materias primas que le quitó la planta, porque una buena parte de ellas están en los productos del ganado y en sus esqueletos y en la jovencita. Y si el terreno es pobre en fósforo y calcio, por ejemplo, sus cosechas lo serán también, y el poco calcio y fósforo que el ganado encuentra en su alimento lo necesita para hacer carne, leche y esos huesos que se amontonan en la fábrica de cola para convertirlos en abono para los buenos labradores, que deben emplear muchísimo abono orgánico y además completarlo con lo que escasee en la tierra. Y mezclar el abono con la parte superior de la tierra y no enterrarlo mediante media vuelta completa al prisma del terreno con una vertedera, porque el abono enterrado así forma una capa impermeable que impide al subsuelo almacenar agua. Tarda mucho en descomponerse y a las bacterias beneficiosas del abono les falta aire para actuar. Es mucho más eficaz incorporarlo dando un cuarto de vuelta al prisma de tierra, como primera labor, que se completa con unas pasadas de grada de discos. La diferencia en lozanía y rendimiento de la cosecha es enorme. Si los seres humanos no se amontonaran en ciudades, podrían devolverse a la tierra millones de toneladas de materias fertilizantes que hoy llevan los ríos al mar. Pero como los hombres prefieren el ajetreo de las aglomeraciones, lo menos que debe hacerse
es instalar grandes estaciones de recuperación de residuos. Y también podemos duplicar en pequeño el proceso de fertilización natural del bosque sin su lentitud. Hemos visto cómo las raíces profundas del árbol sacan del subsuelo elementos nutritivos que, transformados, cubren el suelo donde los hongos los hacen asimilables por las plantas. Si en terreno abonado sembramos juntas alfalfa de raíces profundas, trébol de raíces someras que fijan mucho nitrógeno y gramíneas de raíces largas que den volumen de materia vegetal, y cuando crezca lo dejamos segado sobre el campo, en la pequeña atmósfera húmeda de debajo de esa masa crecerán microorganismos que la harán asimilable. Y así se ha hecho fértil esta finca modelo de Estados Unidos, tan agotada hace 10 años que no producía lo suficiente para cubrir la contribución. En ella se cultiva hoy exclusivamente prado de gramíneas y leguminosas. El primer corte va al silo, el segundo y quizá el tercero se guardan empacados y después pasta el ganado. Este cultivo de gramíneas, alfalfa y trébol, con adición de abonos orgánicos y minerales, ha dado tal fertilidad a la tierra que para evitar el encamado hay que agotarla un poco cada 5 años, dando al prado, después de segado, una pasada con este aparato, que va seguido de una sembradora de maíz. El aparato labra una pequeña zanja con unas cuchillas giratorias y mezcla tierra, raíces y abono. El maíz aprovecha el exceso de nitrógeno dejado en el suelo por el trébol y en pocas semanas el prado ha cicatrizado las zonas labradas. Otra pasada de tractor con una cosechadora de maíz deja el campo limpio y el granero lleno. Para que se oree el heno segado, se le dan 1 o 2 vueltas con este rastrillo. Le hemos visto dar vuelta a una cosecha abundantísima a una velocidad de más de 25 kilómetros por hora. La fertilidad de esta tierra es hoy tan enorme que algunos fabricantes de maquinaria para explotación de prados prueban en ella sus modelos nuevos, porque si resisten una cosecha de esta finca, les sobra resistencia para cosechas menores. Así, esta empacadora, que no necesita más personal que el tractorista, no se pondrá a la venta hasta 1 año después de hecha esta fotografía. Y lo mismo que se ha devuelto su fertilidad a esta tierra agotada, se puede aumentar la fertilidad de muchos campos que hoy producen poco. Intensificar los cultivos, poner en riego infinitos secanos y aumentar sus rendimientos. La repoblación forestal en gran escala y la explotación de los bosques pensando en las generaciones futuras, la producción de proteínas por fermentos y otras muchas soluciones que según van haciendo falta nos permite descubrir el Creador, garantizan que la vida en el mundo ha de durar muchos siglos y pueden seguir naciendo niños que encontrarán en la tierra alegría, cariño, belleza y bienestar. Para salvar nuestras almas, Dios envió a su propio Hijo. Y para conservar la raza humana nos da gradualmente los conocimientos precisos